Bueno, es un placer tenerte aquí con nosotros y es un honor. Te queremos agradecer. Te queremos también comunicar que entre los oyentes en este momento está el artista plástico Roberto Sabán, que te conoce y que va a tomar esta entrevista para retransmitirla en su canal de Fogón en Fogón y en una radio de Argentina. Quería que te lo dijéramos y saludarte. Sí, buenos días, Yair. Jorge Maiki. Buenos acá días. Somos un dos gusto acá. enorme escucharte, querido amigo. Bueno, muchas gracias. Enorme. Muchas gracias. Vamos a comenzar la entrevista con una primera pregunta. Ha trascendido que el propio jefe de la Guardia Militar del Palacio de Planalto franqueó a los manifestantes el acceso al palacio. Y si bien las Fuerzas Armadas no se decidieron a apoyar abiertamente el intento de golpe saliendo de los cuarteles, es evidente su complicidad. ¿Cómo evalúa usted esta situación y qué obstáculos tendrá que vencer Lula para desactivar el apoyo que tiene el bolsonarismo, sobre todo dentro de las Fuerzas Armadas? Este tal vez sea el problema más grave. Mira, en Brasilia, ¿no?, esto del apoyo explícito o no tan explícito de los militares es algo importante, porque, mira, estaba frente al cuartel general del ejército brasileño un campamento de bolsonaristas con un permanente discurso contra la democracia. Gente que se movía siempre con este propósito, ¿no?, de no permitir que Lula asumiera la presidencia de la República. Bueno, se tiene noticia, por ejemplo, que en el día 29 de diciembre, la Policía Militar del Distrito Federal de Brasilia quiso sacar a esta gente de ahí, porque el día 1 de enero había la ceremonia de ascendencia de Lula. Claro. Los militares no permitieran que la policía militar no sacara a esta gente de ahí. Esto es un dato importante, porque fue de ahí que salió la gente para destruir, ¿no?, los predios de la Suprema Corte, del Congreso Nacional y el Palacio del Gobierno. Bueno, día 1 de enero no pasó nada. Es importante. No pasó nada, estaba todo funcionando muchísimo bien. Una semana después, el 8 de enero, todo se transforma, ¿no? Entonces, vea, ahí en el Palacio, el Planalto, donde está la presidencia de la República, tiene una guardia del ejército, ¿no? Es una guardia importantísima, porque incluso tiene todas las tareas de participar de los eventos, como además de la custodia, este ceremonial militar, esto que la gente apreció por la televisión, ¿no? Soldados muy hermosos, ¿no? Uh-huh. Con un uniforme destacado. Ese se llama el batallón de la Guardia Presidencial. Tiene el deber de proteger el poder ejecutivo, el palacio. Bueno, pasaron cosas muy sorprendentes. Mira, también tiene, además del comando propio de este cuartel, ¿no?, el Gabinete de Seguridad Institucional, ¿no?, que es función de un general del ejército brasileño, y ahí estaba un general retirado que se dice amigo de Lula, ¿no? Mandó oficialmente una nota para el comandante de este batallón diciendo que no necesitaría tener un gran efectivo, ¿no?,
y se disminuye para 36 hombres. Entonces, vea, también hay este detalle, ¿no? Por 36 hombres. Bueno, cuando llega esta gente, ¿no?, para invadir el palacio, Lula llamó la atención. La puerta no está rompida. No se rompió la puerta. Entonces, por supuesto, alguien abrió la puerta para que esta gente ingresara. Ustedes ya seguramente ya vieron imágenes del palacio, ¿no? Sí, claro. Donde sí, toda esta parte de vidrio, toda, rompieron todo. Pero interesante, rompieron desde adentro para afuera. sí. Ah, Claro. Entonces, la gente no rompió los vidrios para entrar. desde afuera para ingresar. No, esto está, tranquilamente se puede ver. Todo Entonces entregado. fue algo así impresionante. Hay un video en que un oficial de la policía militar llama la atención del coronel comandante de estos militares del ejército que tiene la misión de proteger. Ese video, el oficial de la policía militar grita con este coronel del ejército, decía: haga voz de comando, diga acá, me ayude. Entonces, es una cosa así impresionante. Y ahora, hoy se supo que una de las figuras es una señora que tenía un papel muy importante en la convocatoria de la gente para la destrucción de estos predios. Esta señora fue presa. Teresa Acevedo puede ser. Pero, mira, uno de los comandantes del ejército le permitió salir. Fue presa por la policía y un oficial del ejército le dio la salida. No puede salir tranquila. Fue detenida ahora, más recientemente, por la Policía Federal, ya en Minas Gerais. Entonces, vea, es algo escandalosamente, ¿no?, triste de uno ver que militares del ejército que tenían, ¿no?, la misión de proteger, hicieron al revés. Y una cantidad de cosas más, ¿no?, que se puede observar. Entonces sí, hubo sí la participación de militares, ¿no?, en los hechos. Para Brasil esto es terrible, ¿no?, porque ahora, ¿no?, cuando Lula empieza a hacer críticas, ¿no?, y claro que críticas absolutamente fundamentadas, ¿no?, ahí ya empieza a aparecer gente que dice: no, por favor, no vamos a crear un enfrentamiento con los militares, ¿no? ¿Qué críticas hizo Jair? ¿Qué críticas importantes sí ha hecho Lula? Lula hizo una crítica sí, muy discreta, diciendo sobre esto, ¿no? Alguien abrió la puerta, ¿no? Y hace críticas así, de esta manera, públicamente, ¿no? Dice en un desayuno con la prensa hace un par de días, habló de esto y habló también, ¿no?, de que hay responsabilidades de sectores militares. No dice más que esto, pero en un desayuno con la prensa, bueno, esto está la gente ahí, claro que la gente vinculada a Bolsonaro, ¿no? No, vamos a crear ahora un enfrentamiento con los militares. Pero desde oímos mi punto también, de vista, Jair, también oímos que Lula
digamos, no le aceptó las disculpas que pidió el gobernador de Brasilia, ¿verdad? Que está hoy incriminado, no sé si está detenido, está suspendido de sus funciones por 90 días, creo. Sí. Sí, no, yo te digo así, claro, pero este gobernador de Brasilia, no, es una triste figura, ¿no? Porque anteayer fue a declarar, ¿no?, en la Policía Federal, ¿no?, y ahí él hace críticas, ¿no? Me engañaron, ¿no? Porque hubo un sabotaje y tal. Claro, ahí Lula disculpe la palabra, lo puteó, ¿no? Porque, sí, ¿cómo que se pide disculpas, no? Usted no hizo lo que debía hacerlo. Entonces, este gobernador de Brasilia no tiene ninguna importancia en el escenario, ¿no? Porque mira, si es el gobernador, ¿no?, y dice él que preguntó a los dirigentes de la seguridad y al mediodía y dijeron que estaba todo bien, muchísimo, y todo bajo control, ¿no? Porque mira, la policía militar de Brasilia, que en tesis este señor gobernador sería el comandante, eso dice en la ley, ¿no? Esta policía militar acompañó vándalos, los acompañó, los conducieron hasta este local que es la Plaza de los Tres Poderes. Entonces los llevó, los protegió para que ellos pudieran llegar y destruir estos predios. Entonces, mira qué cosa terrible esto, ¿no? Hay fotos de estos policías militares sacando fotos y conversaciones con esta gente toda, como si estuvieran entre amigos, ¿no? Con esto es muy grave. Jair, con todo esto tiene que ver justamente el ministro de Seguridad de Brasilia, creo, ¿no? Este hombre que también se fue a Estados Unidos para la toma de mando, junto pero separado, pero junto con Bolsonaro. ¿Es así? ¿Y él también está requerido actualmente por la justicia, puede ser? Llegó ahora muy temprano, hoy por la mañana, porque estaba ahí en Estados Unidos, ¿no? Ajá. Llegó muy temprano, fue preso, había una orden de prisión, y en este momento se encuentra en el 4º batallón de policía militar, preso. Al mediodía y 30 minutos tiene que declarar a un juez, ¿no? Entonces, ya está preso. Es muy interesante esta figura, ¿no? Porque fue ministro de la Justicia de Bolsonaro, ¿no? Y cuando termina el gobierno de Bolsonaro, el día siguiente, este gobernador de Brasilia lo hace secretario de Seguridad del Distrito Federal. Interesante esto, ¿no? Encargado de la seguridad de todos los poderes del Estado, nada más ni nada menos. Exactamente. Y interesante, entonces asciende a esta función y luego, 2-3 días después, sale para ir a Estados Unidos. ¿No? Es interesante esto, ¿no? Reorganiza, cambia comandos, cambia varios comandantes, cambia mandos de la Policía Civil, cambia y se va, es impresionante. Bueno, deja todo el esquema organizado, señor, como quien dice, deja todo el esquema organizado allá. No te escucho. Decía Jorge que deja todo el esquema organizado para lo que sucedió el 8. Exactamente, esto fue, ¿no? Y se va, ¿no? Deja en su lugar una persona sin la más mínima condición, ¿no? Y pasa todo esto. Pero también es muy importante cuando se habla de esta figura, que cuando el ministro de la Suprema Corte determinó su prisión y también que en su casa pueden hacer búsqueda en su casa.
y aprender cualquier documento que sería importante para después la causa. Y ahí en la casa de este señor se encontró un documento fundamental, ¿no? Que trata del intento de golpe, ¿no? Es un borrador, ¿no?, de un decreto presidencial que declararía estado de defensa. Estado de defensa es una figura que está en la Constitución de Brasil, ¿no?, que el presidente de la República puede usar y después somete al Congreso Nacional, ¿no?, donde hay una intervención en cualquier estado. Cuando hablo estado y provincia, cualquier provincia de Brasil, ¿no?, una intervención para buscar la seguridad del Estado, ¿no? Por ejemplo, cuando hay una tragedia, una inundación, y la gente empieza a agredir a las autoridades, a destruir. Bueno, ahí hay este decreto de defensa para reorganizar, ¿no?, para impedir que la gente desesperada cometa crímenes. ¿Y de qué fecha era ese borrador de decreto? No hay fecha. Pero lo que trata este borrador declararía estado de defensa en la Corte Electoral. En la Corte Electoral. Esto es absolutamente inconstitucional. No en un estado, sino en la Corte Electoral. La Corte Electoral, esto está escrito en la Corte Electoral, ¿no? Para absolutamente anular las elecciones, ¿no?, y poner ahí para dirigir esta intervención en la Corte Electoral 8 militares y más una cantidad de gente, serían 17 personas. Claro que todos de absoluta confianza de Bolsonaro, para anular el proceso electoral, ¿no?, y tomar providencias. Entonces, vea, eso es el golpe. Está escrito ahí el golpe. Qué brutal. ¿No? Sí. Intentando crear una situación, dar algo de jurídico, pero absolutamente ilegal, inconstitucional. Este señor que ahora está preso, ¿no?, este documento estaba en su casa. Es impresionante esto, ¿no? Ahora vamos a ver lo que va a explicar, ¿no? Él dijo que estaba en su casa porque alguien lo llevó, que no sabe bien quién fue que lo entregó esto, pero que iba a ser destruido. Bueno, el documento es impresionante, es el golpe, ahí está escrito el golpe. ¿Y este hombre era en ese momento, o sea, antes de la asunción de Lula, era ministro de Justicia de Bolsonaro, nos dijiste? Hasta el 31 de diciembre. Claro, o sea que eso fue escrito en ese momento, en algún momento de ese proceso. Se da a entender de que escribieran un poco antes o luego após las elecciones, ¿no? Esto, creo yo, ahí es una especulación mía, ¿no?, que empezar a escribir, ¿no?, cuando se dieran cuenta que las encuestas mostraban esto, que Bolsonaro iba a perder las elecciones, ¿no?, en la segunda vuelta. Entonces fue muy cercano al 30 de octubre y luego a seguir, ¿no?, redactaran el documento justamente para anular las elecciones, ¿no?, y mantener Bolsonaro frente al gobierno para después llamar nuevas elecciones que podría ocurrir luego a pos o nunca, ¿no? Doctor Jair, una pregunta, sin interrumpir toda la información importante que usted nos está dando.
Porque acá evidentemente todo lo que usted dice nos está trazando un panorama bastante inquietante, ¿no? De la complicidad de las Fuerzas Armadas, una institución que no ha sido tocada desde la salida de la dictadura, que ha gozado de hecho de una autonomía bastante grande con relación al resto del poder político. La pregunta es, ¿cómo evalúa usted el papel que tiene que cumplir las organizaciones sociales populares en esto? Porque esto se va a resolver solo a nivel de las superestructuras del Estado, o las organizaciones sociales populares tienen un rol importante que cumplir en esto. Bueno, claro que sería fundamental en este momento, ¿no? Lo que llamo la sociedad civil organizada, ¿no? Las organizaciones de la sociedad, ¿no? Que no tiene nada que ver con partidos políticos, ¿no? Pero que es la sociedad, ¿no? De las varias formas de organización. Sería fundamental. Tal vez lo que voy a decir ahora enoje a mucha gente, pero es así, ¿no? Durante el gobierno Lula y ha seguido el gobierno Dilma, ¿no? Las organizaciones sociales fueron siendo desmovilizadas, ¿no? Cuando hablo ahí de la sociedad civil, está incluido ahí los sindicatos, ¿no? El mundo sindical. ¿De dónde viene Lula? ¿De dónde viene Lula, no? Entonces, importantes figuras, ¿no? Liderazgos reconocidos fueron siendo cooptados por el gobierno, vamos a generalizar, del PT, ¿no? Lula o Dilma, ¿no? Entonces pasaron de dirigentes importantes de sindicatos, de asociaciones civiles, ¿no? Pasaron a ser funcionarios del Estado. Entonces hubo en Brasil una desmovilización de todas las organizaciones de la sociedad civil. Esto se está ahora reflexionando, ¿no? Porque el poder convocatorio, que sería importantísimo para poder poner gente en la calle, está mal. Exactamente. Está mal, muchísimo mal, ¿no? Es muy difícil en Brasil, en los últimos años, ¿no? Lograr movilizar gente. Frente a todas las barbaridades del gobierno de Bolsonaro, ahí empezó muy discretamente la sociedad civil a organizarse, ¿no? Para enfrentar a Bolsonaro, ¿no? Y sus disparates. Entonces vean, aún en este momento la sociedad civil brasileña no tiene un poder convocatorio de manifestaciones capaz de enfrentar estas organizaciones que Bolsonaro durante este gobierno fueron siendo creados, ¿no? Los llamo a ellos de los fascistas, ¿no? De varios niveles, pero son todos fascistas. Entonces hay esta dificultad, ¿no? El tema militar es importante que la gente entienda, y cuando digo la gente, incluso en Brasil, ¿no? Que se entienda bien lo que pasó. En Brasil tenemos un problema importantísimo. En Brasil no hubo transición de dictadura a la democracia, no hubo. Hubo transición, un acuerdo con los militares. Esto se queda tan claro porque en Brasil ningún de los torturadores, ¿no? De la gente que actuó en el aparato represivo, ninguno sufrió cualquier sanción. Nada. Yo digo, ni el cabo de la guardia un día fue molestado. Entonces, hubo, ¿no? un acuerdo de impunidad absoluta. Se creó una ley de amnistía, pero es más de autoamnistía, lo que de una amnistía amplia. Entonces ahí se vino los gobiernos que deberían ser cada vez más democráticos. No, ahí se vino Sarney, se vino Collor de Mello, Fernando Henrique Cardoso, Lula, y todos ellos cumplieran con este acuerdo. Todos. Muy bien. Y el gobierno Bolsonaro
en el gobierno Bolsonaro, estos militares que pasaron 30 y pico de años, ¿no? Tratando de lavar la cara, ¿no? De borrar de la memoria de la gente, ¿no? Lo que hicieran ellos como institución, ¿no? Empezaran a crecer de importancia, ¿no? Volvieran a tener un papel protagónico importante. Y ahora lo que menos querían era un gobierno Lula, o un gobierno que los pusiera en su debido lugar. Entonces, vean, ahora mismo hay dificultades, ¿no? Lula, cuando dice estas cosas mínimas, ¿no? Alguien abrió la puerta, bueno, ahí los militares se enojan, pero eso se tiene que enfrentar, una y otra vez se tiene que enfrentar. Entonces, la dificultad que Brasil tiene, que la democracia de Brasil tiene, es esta, fundamentalmente, ¿no? Resolver el problema de los militares. Ahora mismo, hace 2 días, el ministro de la Defensa, que es un civil muy amigo de los militares, creo que eso fue un grave error de Lula, amigo de los militares, el comandante de la Marina se puso de espaldas frente a él, ahora hace 2 días. Es importante esto saber, ¿no? Que está muy difícil, ¿no?, imponer a los militares lo que dice la ley, nada más que esto, ¿no? Que sigan haciendo lo que la Constitución lo atribuye y que no se metan con la cuestión política del país. Si tú mismo, Jair, nos has mandado en estos días algunos artículos de opinión que se están publicando en Brasil y que justamente hablan de la necesidad de tomar medidas fuertes, ¿no? Como por ejemplo el desplazamiento del alto comando de las Fuerzas Armadas, pasarlo a la reserva, como la disolución directamente de la policía militar, de la policía federal, en fin, y de hacer otra nueva policía. Serían medidas de fondo, pero que, como tú nos dices, eso implicaría, además de la voluntad política, una presencia en la calle de los movimientos sociales del pueblo brasilero muy importante. Quisiéramos cerrar con esto porque se nos termina el tiempo. Tú nos dijiste que hace pocos días hubo unas manifestaciones importantes convocadas bueno, no sé por quiénes fueron convocadas, por el movimiento democrático brasilero, y me comentabas que, bueno, que fueron importantes, pero no lo suficientemente importantes como deberían ser, ¿no? No sé, cerrar tal vez con un comentario sobre esto, y de nuestra parte apostando al crecimiento de la movilización del pueblo brasilero, como también lo hacemos con respecto al movimiento, a la movilización del pueblo uruguayo, que tiene una historia en algunos puntos similares, aunque por suerte en el tema de la impunidad hemos podido avanzar no lo suficiente. Un comentario final, Jair. Bueno, este es nuestro problema grave, ¿no? Unos a los militares, ¿no?, que volvieran al escenario político, no es por casualidad que el vicepresidente de Bolsonaro era un general y después, cuando se candidató otra vez, era otro general el candidato a vicepresidente. Entonces, esta inserción, ¿no?, de militares en el gobierno civil es grave. Ahora mismo, cuando Lula ascendió, una de las primeras cosas que hizo fue desplazar 8.000 militares que estaban trabajando en el gobierno. 8.000 militares. Eso es un absurdo, ¿no? Bueno, pero la vacuna para estas cosas es el pueblo en la calle. Esta es la gran vacuna, ¿no? Y esto está difícil. Empezamos, como ya te había comentado, ¿no? Se empezó otra vez a lograr manifestaciones,
¿no? La gente empieza a aparecer en la calle, no en número que a mí me gustaría, ¿no? Porque la situación es muy grave en Brasil, ¿no? Pero ya se empezó. Creo que la vida es un permanente aprendizaje, ¿no? Creo que nosotros brasileños empezamos a entender, ¿no?, de que es importantísimo, sea que gobierno sea, no importa si es de derecha, si es de centro, si es de izquierda, ¿no? El pueblo siempre tiene que estar muy atento, ¿no? Digo, el proceso democrático no termina cuando uno va ahí y vota.